Hola alumnos, ahora entremos a ver a la farmacia 4.0, donde haremos una introducción del desarrollo de la web, al igual que el desarrollo de la farmacia 4.0. En la segunda parte veremos la farmacia 1.0 y cómo la informática trata de ingresar a este tipo de farmacia y la va desarrollando, y van apareciendo varios tipos de farmacias, así como también el uso de la atención farmacéutica. Luego vamos a explicar la farmacia 2.0, qué características tiene y cómo la atención farmacéutica moderna ya ingresa a este tipo de farmacia. También el plan de marketing y el merchandising farmacéutico y las farmacias en las redes sociales 2.0. Luego vamos a revisar la farmacia 3.0 y cómo los programas y software de farmacia 3.0 se integran a este tipo de farmacia. La robotización inteligente de farmacias 3.0, la aparición ya de la farmacia digital 3.0 y cómo las nuevas regulaciones tratan de controlar a estos tipos de farmacia. Y por último, vamos a ingresar a la farmacia del futuro 4.0, las farmacias online 4.0, la farmacia física del futuro y las farmacias en el móvil o celular. Ingresemos a revisar este módulo 2 de la farmacia 4.0. Para entender cómo es la farmacia y el farmacéutico 4.0, pasemos primero a definir un poco el desarrollo de la web, que al igual del entorno farmacéutico, esta se fue desarrollando paralelamente, tal como veremos a continuación. Pero ¿qué cosa es la web? La web es una palabra inglesa que significa red o telaraña y que se designa como el sistema de gestión de información para la transmisión de datos a través de Internet. Y para hacer uso de la web es necesario tener acceso a Internet y a un navegador web como Google. ¿Cómo se desarrolló la web? La web desde sus inicios siempre estuvo en pleno desarrollo y evolución según algunos indicadores que fueron diferenciándolos y tomando distintos nombres, como por ejemplo la web 1.0, 2.0, 3.0 y la web del futuro 4.0. Veamos por ejemplo la Internet básica 1.0, que nació allá por los años 60, donde la característica principal es que el usuario es bastante pasivo. Aquí el creador de las páginas o llamado webmaster no tiene interacción con los usuarios. Aparecen los navegadores de solo texto que son rápidos y son bastante simples. Y también aparece el sistema HTML para ingresar textos y también imágenes. Aquí la web solamente es de lectura, es estático y no hay interacción. Por eso es que se le dice que el usuario es bastante pasivo. Aquí, por ejemplo, le presento una página de internet de esos tiempos. Como ustedes verán, es bastante simple. Aquí el webmaster o creador de las páginas crea contenido, publica en la red y tiene una comunicación limitada con el usuario. Y aquí el usuario consulta en la web o en las páginas. Hay comunicación solamente entre los usuarios, pero no con el webmaster o creador de las páginas. Y no tiene comunicación con los creadores de contenido, haciendo de que esta página sea bastante estática en estos tipos de web 1.0. Ya en el año 2000 más o menos aparece la web 2.0, cuya característica principal es que el usuario se vuelve más colaborativo con este tipo de web. Esta web es llamada de segunda generación porque está basada en comunidades por la existencia de los distintos blogs que ya van apareciendo por estos años. Esta web fomenta la colaboración y el intercambio de información. Aquí en esta web ya los usuarios empiezan a intercambiar información. Entonces Internet se vuelve más colaborativo y donde uno puede encontrar cualquier tipo de información. Uno solamente le tiene que preguntar a la web y la web te responde con la información que tú estás buscando. En esta web existen nuevas aplicaciones y páginas de internet multimedia, es decir, que uno ya puede ingresar no solamente texto, sino también imágenes y también videos. Aquí el usuario se vuelve bastante colaborativo en las redes sociales a través del computador, a través del móvil celular, incluso a través de la televisión. Aquí, por ejemplo, les presento esta red social como es Facebook, que ustedes ya conocen y que es bastante colaborativo. Aquí uno puede ingresar lo que uno quiera, ¿no?, en este tipo de redes, respetando siempre
¿no? Las leyes del usuario y las leyes de colaboración. Entonces, este tipo de web se vuelve bastante colaborativo. Existe un centenar de redes sociales, un centenar de blogs en las páginas. El contenido ya es multimedia, es decir, que vuelvo a repetir, uno ya puede compartir imágenes y videos y también los wikis. Lo principal de esta web, ¿no? Es la presentación de Facebook a través de Internet, donde, como ustedes conocen, ¿no? Uno puede compartir lo que uno desee. Luego aparece la web 3.0, allá por los años 2010 hacia el año 2020. ¿Cuál es la característica de este tipo de web? Es que utiliza la inteligencia artificial en combinación con la humana, donde la información que nosotros buscamos es mucho más fácil y es mucho más accesible. Este tipo de web posee y trabaja con base de datos y redes neuronales e integra las estadísticas de clic, así también como las integra Facebook y otras páginas que trabajan con este tipo de base de datos y base de datos de clic. ¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo, que cuando nosotros buscamos información en la web, encontramos un producto y hacemos clic sobre ese producto, la web guarda nuestras preferencias y en la segunda, tercera o cuarta entrada hacia internet y buscamos un producto parecido, la web nos responde con ese producto y a la vez nos entrega información de otros productos paralelos a lo que nosotros buscamos. Y es por eso que se le dice a esta web semántica, porque utiliza, ¿no? La combinación del usuario con la inteligencia artificial. Por último tenemos a la web 4.0, cuya característica es que ya las cosas se van a comunicar con los usuarios en forma mucho más simple. A esta web se le llama la red móvil de los años de 2020. Este tipo de web es el resultado del 3D más la web 3.0 o web semántica más la inteligencia artificial y más la voz como vehículo de intercomunicación. Esta web es considerada como la web total. Si ustedes, algunos conocen ya algunos celulares o algunos móviles, viene con Siri, que es una aplicación donde Siri nos responde cuando nosotros le hablamos al celular y le preguntamos a Siri, por ejemplo, Siri, comunícame con fulano de tal, y Siri nos responde comunicándonos con fulano de tal. O también le puedes preguntar cualquier tipo de información que tú puedes buscar en internet y Siri te la da automáticamente. El objetivo de este tipo de web es unir las inteligencias donde las personas como las cosas se comunican entre sí. A partir del móvil, las personas y el objeto se conectan en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo a través del GPS que ya está aplicado en los celulares y también en algunas aplicaciones que utilizan algunos taxis. Estos sistemas van a conocer, van a aprender y van a razonar así como las personas y nos entregarán información de acuerdo a lo que nosotros querramos buscar en internet. Este tipo de web es la web del futuro. Y así como ya existe o va a existir más masivamente allá por los años 2020, en la farmacia también se va a integrar este tipo de web. Ya veremos en los siguientes capítulos cómo se integra estos tipos de web en nuestra farmacia del siglo XXI. Estimados alumnos, les hacemos recordar todos los videos que se encuentran en la documentación complementaria que los invitamos a que ustedes los revisen y los puedan ver. En este caso, invitamos a que vean cómo, por ejemplo, el desarrollo de la web, el Internet, se desarrolla en el plano de salud o el entorno de salud. Si los médicos están integrando, por ejemplo, el desarrollo de esta web, en farmacia también tenemos que integrarlo y tratar que se desarrolle la farmacia con estos tipos de web o con estos tipos de internet. Los invito a que vean los videos que se encuentran en la documentación complementaria. Bien, y entonces, ¿cómo se desarrolló la farmacia y el farmacéutico a través del tiempo con la web? Veamos los siguientes capítulos. Veamos la farmacia 1.0 que se desarrolló o fue apareciendo allá por los años 90. Cuando confeccioné un trabajo con Lali Gálvez acerca de la historia de la farmacia, mostramos cómo ésta había evolucionado en el tiempo
Desde la aparición de la primera farmacopea en una tablilla de arcilla allá por los años 2100 a.C., hasta la confección de los principios éticos y la protección del consumidor creado como ley por la FDA en esos tiempos. Ya desde los años 80, la farmacia ha ido evolucionando a pasos agigantados e insospechados, por lo cual debemos estar atentos y actualizados a la farmacia del futuro. La farmacia 1.0, según nuestra opinión y por lo que hemos visto en su evolución, está representada por la farmacia tradicional de la esquina de los años 90. El modelo existente en esos tiempos, que fue de acuerdo a las necesidades de su entorno y al usuario llamado paciente o cliente, fue influenciado además por la aparición del ingreso de la informática, de los tipos de farmacias que van apareciendo y de la práctica de la atención farmacéutica tradicional. La informática ha sido parte de la farmacia o de la evolución de la farmacia, y la importancia que ha tenido en el entorno farmacéutico es gracias a su desarrollo y el impulso acelerado por la evolución de la tecnología. Es de fácil acceso y bajo costo que nos ha permitido formar parte de nuestra farmacia. Es aplicada en numerosas y diversas actividades del químico farmacéutico, en la industria, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la farmacia hospitalaria, en las clínicas, en la docencia universitaria y también en las farmacias comunitarias. Una de las utilidades más importantes de la informática en este entorno es facilitar información en forma oportuna y veraz de los medicamentos con todo lo relacionado a su indicación, reacciones adversas, etc., hasta los precios comparativos. Aquí le mostramos, por ejemplo, un computador básico de esos tiempos y sus componentes que en relación a lo de hoy se diferencian muchísimo y ahora son mucho más veloces y tienen más memoria para guardar información. Esto fue la farmacia 1.0. La aparición de tipos de farmacias desde la farmacia 1.0 a fines de los años 90 van apareciendo varios tipos de farmacias en nuestro entorno. Esto debido a la aparición en nuestro mercado de las cadenas farmacéuticas, quienes van siendo más competitivas por su diseño, que visto desde afuera y su distribución por dentro, le dan una mejor visibilidad que repercute en la experiencia de compra y fidelización del cliente. ¿Qué tipo de farmacias existían en esos tiempos? Aquí, por ejemplo, mostramos a la farmacia tradicional existentes desde tiempos anteriores y que aún podemos ver en las esquinas de nuestras ciudades. También tenemos a la farmacia multifunción, que son o está formada por las farmacias de cadenas farmacéuticas y que son parecidas a las farmacias tradicionales, pero con mejor inmobiliario, con mejor equipos tecnológicos, con mejor distribución e imagen comercial. También tenemos a los drugstore, que son mucho más grandes y dentro de estas tienen incluidos otros servicios y categorías, como por ejemplo las categorías de maquillaje, la categoría infantil, la categoría after, perfumería, pack, lacas, champú, pañales, leches y algunos casos con dermocosmética y con promotoras de dermocosmética. Y también tenemos a los trick center, denominados así por los tipos de farmacias que abarcan en espacios mucho más grandes o toda una esquina, incluyendo servicios de otros tipos, pero fuera del espacio farmacéutico, como por ejemplo las panaderías, lavanderías, fotos, librerías, etc. La farmacia, como vemos, se van desarrollando conforme avanzan las tecnologías de información y comunicación, ya que estas van incorporando a las farmacias teniendo sistemas informáticos cada vez más desarrollados y que ayudan a mejorar la calidad de la gestión del farmacéutico. Uso de la atención farmacéutica en la farmacia 1.0. La atención farmacéutica siempre estuvo ligada a la farmacia hospitalaria o farmacia clínica, y en Chile esta se incorporó en algunas cadenas farmacéuticas allá por los años 90 y finales del año 2000, como por ejemplo Farmacias Ahumada, el cual en sus sucursales y en la confección de sus planos, ellos le dieron importancia al espacio de privacidad con el cliente para el uso de la atención farmacéutica. Este recinto se llamó módulo de atención farmacéutica, como ustedes ven en la imagen. Pero ¿cuáles fueron sus beneficios? Este módulo, gracias a su espacio y modelo, ayudó mucho a su uso y a la adhesión de los pacientes
a los programas de atención farmacéutica que realizaba Farmacias Ahumada en esos tiempos. Actualmente, estos modelos deberían ser copiados e incorporados en forma obligatoria en todos los locales farmacéuticos del mundo, porque es la única forma que el farmacéutico realice su labor principal, que es la de mejorar la calidad de vida de su paciente. Y bueno, hasta aquí fue como se fue desarrollando la farmacia 1.0, pero aún tenemos mucho más con la farmacia 2.0, 3.0 y 4.0 que ya veremos posteriormente.